Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Juan Pablo Gual, titulada Actualización bibliográfica, diagnóstico y control de la paratuberculosis bovina. Ofició como tutor Fernando Gual, como directora María Laura Chiaparrone y como evaluadora Silvia Stein. Bueno, Juan Pablo, tenés 30 minutos para tu presentación. Bueno, la paratuberculosis bovina es una enfermedad crónica incurable que afecta a rumiantes domésticos y silvestres, produciendo diarrea intermitente y crónica en mayores de 2 años de edad. Produce una disminución de peso progresiva, debilitamiento y muerte. Es producida por el Mycobacterium avium, subespecie paratuberculosis, un bacilo ácido alcohol resistente, intracelular facultativo, gram positivo, que no posee cápsulas ni esporas, ni produce toxinas, es aerobio, altamente resistente en el ambiente, como así también a la mayoría de los desinfectantes químicos, menos a la luz solar directa, al cual es sensible, salvo que se encuentre en un ambiente húmedo. Requiere micobactina para crecimiento in vitro como característica de la especie. La alta tasa de contagio, el diagnóstico y el control suponen un gran desafío para las grandes economías del mundo como la nacional, pero también para la sanidad animal, ya que es considerada con potencial riesgo zoonótico por, digamos, relacionarse altamente con la enfermedad de Crohn en humanos. La vía principal de transmisión es fecal-oral, a través de leche o alimento o agua contaminado, a través de bovinos diseminadores, y en segundo lugar, a través de semen o vía vertical al feto de hembras gestantes. El periodo de incubación es muy variable, entre 2 a 8 años de edad, y va a depender de la edad de exposición, de la dosis infectiva y del estado general del animal. Esto significa que a mayor dosis infectiva y menor edad de exposición va a ser menor el periodo de incubación, y a, digamos, mayor edad y menor dosis infectiva, el periodo de incubación va a ser mayor. En cuanto a la patogenia, el Mycobacterium ingresa, digamos, como dijimos, por vía oral, atraviesa la luz intestinal, hasta que llega a ser captado por células semen y enterocitos de la última porción del intestino delgado y primeras porciones del intestino grueso, y luego de 3 a 6 semanas comienza una fase de replicación de la bacteria, donde es detectado por macrófagos que lo fagocitan. La micobacteria se perpetúa en los macrófagos mediante la inhibición del fagosoma. Digamos, inicia una etapa de inmunidad celular comandada por linfocitos TH1 que producen gran cantidad de interferón gamma, activando los macrófagos y produciendo lisis dentro de los mismos, lisis de la micobacteria. Esta etapa se caracteriza por presentar lesiones paucibacilares. Pauci significa pocos, de pocos bacilos. Luego de este periodo de inmunidad celular, continúa un periodo de inmunidad humoral, donde es comandada por linfocitos THD, que liberan inmunoglobulina G1 específica contra la micobacteria, previamente a ser, digamos, estimulado por linfocitos TCD4 positivos mediante la liberación de interleuquina 4 e interleuquina 10, produciendo lesiones multibacilares, o sea, con gran presencia de bacilos. Las lesiones características de esta enfermedad son engrosamiento intestinal difuso, con pliegues transversos, caracterizada por gran producción de edema, que es como se ve ahí en la imagen. Hay gran infiltración de células de la mucosa y submucosa, y evoluciona a una ileocolitis granulomatosa que termina con la muerte del animal.
Bueno, de acuerdo a, digamos, las manifestaciones clínicas, el tipo de inmunidad actuante y la excreción de micobacterias al medio, la enfermedad se puede clasificar en 4 etapas. En la etapa o estadio 1, o infección silente, no va a haber signos, la excreción por micobacteria tampoco existe, y si bien la detección figura que no puede ser posible, predomina en la última etapa principalmente una inmunidad celular que podría ser detectada con pruebas de interferón gamma e intradermorreacción específicas para detectar inmunidad celular. En el estadio 2, que corresponde a una infección subclínica, son diseminadores subclínicos, o sea, no tienen signos todavía, diseminan, sobre todo en el último estadio, en la última parte del estadio, una cierta cantidad baja de microorganismos, pero se caracteriza por no segregar casi nada, excretar, perdón, casi nada, y la inmunidad predominante es, digamos, la celular, continúa siendo la inmunidad celular. A partir del estadio 3, la infección ya es clínica e incipiente, es un animal que aparenta estar sano, pero tiene pérdida gradual de peso, diarrea intermitente y disminución de la producción láctea. Se excreta abundantes micobacterias por materia fecal, calostro, leche y feto. La inmunidad predominante en este caso ya pasa a ser la inmunidad humoral, por lo tanto van a ser útiles las pruebas serológicas para detectar anticuerpos y, debido a la alta excreción, el cultivo o técnicas de PCR. En cuanto al estadio 4, o la fase, digamos, clínica avanzada, es la típica vaca que nos imaginamos cuando hablamos de paratuberculosis, con diarrea en forma de chorro de agua. Es una vaca emaciada, con debilidad, y edema submandibular debido a la hipoproteinemia. Hay severa deshidratación que conducen a la muerte. Hay abundante excreción de micobacterias en materia fecal. Se habla de billones de micobacterias excretadas por esta vía, y en menor medida calostro, leche y feto. Como la etapa anterior, puede ser detectada por serología, cultivo y técnicas de PCR. Efecto Iber de la paratuberculosis. La enfermedad en el rodeo adopta esta representación gráfica, que es muy importante conocerla, porque nos permite detectar, digamos, por cada animal clínico que veamos, representa solamente la base de un gran iceberg. Por lo tanto, por cada animal clínico, en fase 4 o en estadio 4, vamos a tener entre 1 y 2 animales en estadio 3, y por cada animal en estadio 3 vamos a tener entre 4 y 8 animales en estadio 2, y por cada animal en estadio 2 vamos a tener entre 10 y 14 animales en estadio 1. Por lo tanto, por cada animal clínico vamos a tener entre 16 y 25 animales que en su mayoría van a estar excretando micobacteria al medio y contaminando nuestros terneros y, bueno, nuestras categorías menores. Esto es la importancia que tiene el efecto iceberg en la paratuberculosis y por qué se considera una enfermedad oculta en el rodeo. En cuanto a la prevalencia, los estudios en América Latina, la verdad que no son muy buenos, no tenemos mucho dato, mucha información, pero se estima una prevalencia del 76% y una prevalencia individual, o sea, en cada rodeo, del 17%. Hay que destacar que los 3 países que más hicieron por la paratuberculosis, digamos, más estudiaron la enfermedad, son Brasil, Chile y Argentina. Pero aún así los datos son bastante deficientes. En cuanto a Europa, sí está un poquito más investigada y la prevalencia se estima en un 20%. En cuanto al país, como dijimos, hay mucho por hacer, no hay datos de prevalencia, digamos, concretos, pero INTA, en su base de datos, INTA Balcarce,
tiene como prevalencia estimada para la cuenca del Salado una prevalencia de 7 a 19%. Como para que nos dé una idea de la prevalencia del país, pero igual estamos lejos de tenerla calculada. Bueno, para la carne, para la provincia de Buenos Aires, se estiman unas pérdidas de 22 millones de dólares, mientras que en leche se estima 6.3 millones de dólares por año. En cuanto a estas pérdidas económicas, están íntimamente relacionadas con una faena o sacrificio prematuro. Esto significa vacas que por estar, digamos, subalimentadas o en balance energético negativo van a salir vacías al tacto y por lo tanto va a aumentar nuestro descarte, así también como las vacas clínicas que van a ser eliminadas prematuramente. Hay un aumento de la mortalidad. Vamos a tener aparejados problemas de fertilidad que significan también costos de reposición, significa que vamos a tener que, digamos, conservar más terneras para reposición, impidiéndonos de vender, o salir a comprar vaquillonas. Hay una merma en la producción láctea y producción de carne, como ya dijimos, que tienen que ver con una disminución en la conversión alimentaria, una disminución en la ganancia de peso y una disminución en los valores a faena, porque pagan menos la carne, digamos, de una vaca flaca por el cambio de categoría, ¿no? Ya no va a ser una vaca quizás gorda o manufactura, va a ser una vaca conserva y nos castigan el valor en el frigorífico. A estos, digamos, características hay que sumarle el aumento de la susceptibilidad a otras enfermedades, como toda enfermedad crónica, supone una disminución en la inmunidad y por lo tanto vamos a tener mayor incidencia de patologías podales y mastitis que generan un gasto, el costo del diagnóstico una vez que tenemos endémica la enfermedad, los honorarios veterinarios y la imagen del productor y del establecimiento tienen que ver más que nada con aquellos productores que por ahí, comercializan vientres o reproductores. Si, digamos, se conoce que está infectado con paratuberculosis, va a tener una repercusión en futuros negocios. En cuanto a la salud pública, también sugiere pérdida económica en cuanto a la necesidad de implementar medidas de higiene y salud para los empleados. En cuanto a la producción de leche, tenemos una pérdida estimada en 2 kilos de leche por vaca por día. Esto supone un promedio de 500 y 1400 kilos de leche por vaca por lactancia, o sea, 305 días de lactancia, equivalente al 5,9% del rendimiento. Hay una disminución de la vida productiva del animal, o sea que se va a ir antes del tambo, y hay una merma en la rentabilidad del negocio, estimada en cerca del 20% para tuberculosis clínica y un 15% para la paratuberculosis subclínica. En cuanto a la producción de carne, vamos a tener pérdidas de cerca de 110 kilos a 156,60 dólares por cada ternero hijo de vaca diseminadora. En un estudio se comparó los hijos de vacas sanas versus los hijos de vacas enfermas al destete, al día 205 de lactancia, aproximadamente a los 7 meses de vida, encontrando mermas de 21,5 kilos en aquellos hembras positivas detectadas por ELISA, equivalente a 57,49 dólares por ternero. En vacas moderadamente diseminadoras, los terneros pesaron casi 50 kilos menos que las vacas sanas y casi 60 kilos menos aquellos hijos de vacas altamente diseminadoras. En cuanto a las vacas que fueron a faena por descarte lógico, encontramos una disminución de peso del 31% y un castigo, digamos, en el valor de la carne de un 48%. Eso, como explicamos antes, tiene que ver con
la categoría, digamos, al frigorífico. En cuanto a las pruebas diagnósticas disponibles, tenemos cultivo bacteriológico, bacterioscopía por tinción sin Nielsen, histopatología, ELISA, PCR e inmunodifusión en gel de agar. Estas pruebas van a ser utilizadas dependiendo siempre del estadio, digamos, del estadio inmunitario que presente el animal, ya sea inmunidad celular o humoral. Entonces, en los estadios 1 y 2, estadios 1 y 2, o sea, en infecciones silentes y subclínicas, vamos a tener presente la inmunidad mediada por células, por lo tanto, estos animales van a responder a pruebas tuberculínicas intradérmicas o prueba de interferón gamma. En cuanto a los animales presentes en estadio 3 y 4, van a responder a inmunidad humoral, porque recordemos que tenemos alta producción de anticuerpos, porque ya responden a una inmunidad humoral, como dijimos, y responden a pruebas serológicas, que puede ser fijación de complemento, ELISA e inmunodifusión en gel de agar. A su vez, como son altas diseminadoras bacterianas, van a responder a cultivo, a tinción y bacterioscopía, a PCR y a histopatología. Para la introdermorreacción, está bien desarrollada la técnica para la tuberculosis en la resolución 115-99 de SENASA, que supone el plan para la erradicación de la tuberculosis bovina. Por lo tanto, la vamos a explicar en base a esa especificación, pero teniendo la diferencia que en vez de PPD bovina, lógicamente vamos a estar utilizando extracto proteico purificado aviar. Supone una potencia de 25.000 unidades internacionales por mililitro y una concentración de 0,5 miligramos por mililitro. Esto está regulado por la Organización Mundial de la Salud y es producida por SENASA en Argentina y algunos laboratorios habilitados. La conservación y el transporte de este reactivo es de 2 a 8 grados centígrados, no pudiendo ser congelado ni afectado por luz solar directa. Hay que resguardarlo porque puede producir desnaturalización de las proteínas y cambia la potencia de la misma. La inoculación, bueno, y hay que aclarar que el sobrante luego de un día de utilización de un trabajo, hay que descartarlo porque por contaminación puede sufrir también disminución de la potencia. En cuanto a la inoculación, se utiliza el pliégano caudal izquierdo o la tabla del cuello. El pliégano caudal interno izquierdo, perdón. También pliégano caudal interno supone en la bibliografía mayor especificidad, por lo tanto se reserva para más que nada epidemiología o detectar enfermedad en un rodeo, mientras que la tabla del cuello, al describirse con mayor sensibilidad, se reserva para sacar aquellos animales afectados. La lectura se realiza a las 72 horas, más o menos 6 horas, una vez inoculado el reactivo, y se considera positiva toda tumefacción en el sitio de aplicación mayor a 3 milímetros para SENASA y para la Organización Internacional de Sanidad Animal mayor a 2 milímetros. La sensibilidad de la prueba es del 54% y una especificidad alta de casi el 80%. Pero las repeticiones de la prueba aumentan la sensibilidad de la misma. Hay que tener en cuenta que una vez inoculado el reactivo en el pliegue, o en la tabla del cuello, vamos a tener, digamos, insensibilizada la zona por alrededor de 60 días. Por lo tanto, de repetir la prueba, lo vamos a tener que hacer con un intervalo de alrededor de 3 meses. Los reactores principales se da entre los 6 y 26 meses de vida, donde va a estar presente, digamos, la inmunidad celular, como habíamos hablado antes. Principalmente los de 20 meses son los que mejor reaccionan. Este es un dato a tener en cuenta después para el control de la enfermedad, como vamos a explicar más adelante. La prueba de interferón gamma es útil en los estadios tempranos de la enfermedad,
pero tiene la desventaja de que no diferencia micobacterias, se necesita procesar rápidamente la muestra, porque necesitamos de linfocitos TH1 vivos capaces de producir interferón gamma. El costo es elevado y tiene baja sensibilidad. Entonces, la prueba es in vitro, se enfrenta sangre entera versus PPD aviar y se incuba de 18 a 36 horas a 37 grados centígrados. Luego se mide la interferón gamma producido por los linfocitos TH1 mediante una ELISA sándwich. Tiene una sensibilidad del 41%. En cuanto a las pruebas serológicas, tenemos ELISA, fijación del complemento e inmunodifusión en gel de agar. En el adulto fase 4, o sea, en el último estadio, la sensibilidad de la prueba es de 31,3%, o sea que es una sensibilidad baja. Y la especificidad, sí, cerca del 98%. Tiene menor sensibilidad que cultivo y que el PCR, o sea, que detecta entre un 30 y un 40% de lo que podría detectar un cultivo bacteriológico. El agregado de Mycobacterium play antes de la realización de la prueba mejora la especificidad, ya que, elimina los las reacciones cruzadas. En cuanto a la fijación del complemento, tiene baja especificidad para los programas de control, es apropiada para detectar clínicamente sospechosos y algunos países importadores de animales en pie la exigen. En cuanto a la inmunodifusión en gel de agar, tiene bajo costo, en infecciones subclínicas es poco sensible y altamente sensible en infecciones clínicas llegando al 95%. En cuanto al cultivo bacteriológico, se considera una prueba de oro imperfecta, porque no siempre coincide el momento de toma de muestra con el momento de excreción de la micobacteria por materia fecal. Por lo tanto, tiene una sensibilidad que va del 30 al 50%, pero en estadios terminales, donde excretan casi continuamente, se acerca a 100% la sensibilidad. La especificidad sí es del 100%. En animales vivos o en animales muertos podemos utilizar el cultivo, donde las muestras a tomar van a ser de materia fecal en animales vivos, calostro o leche. Puede realizarse en forma individual o en pool, y se puede utilizar también una biopsia de mucosa intestinal. En cuanto a animales muertos, utilizamos linfonodos o el raspaje de la mucosa intestinal también como toma de muestra. Los medios pueden ser sólidos o líquidos, son más difundidos los sólidos. Dentro de los sólidos tenemos el Herold con yema de huevo, el Middlebrook, el Dubos y el Lowenstein-Jensen, de los cuales el Herold y el Lowenstein-Jensen son los más utilizados, pero la gran desventaja es que tiene un tiempo de desarrollo de 6 meses, muy, muy largo. El límite de detección es de 100 unidades formadoras de colonia por gramo de materia fecal. La gran desventaja entonces es el tiempo, el costo y que presenta contaminantes. Para eso Lowenstein-Jensen y Herold utilizan sustancias de contaminantes que pueden, digamos, suprimir esa desventaja. Los medios líquidos, como el Bactec MGIT 960, tiene un tiempo de desarrollo de 4 a 7 semanas, mucho menor, y un límite de detección de 10 unidades formadoras por gramo como mínimo, considerablemente menor que los medios sólidos. El Bactec 12B detecta residuos de carbono, que son, digamos, residuos del metabolismo de las bacterias, a través de isótopos radioactivos. Tiene un tiempo de desarrollo de 9 días y un costo muy elevado, pero 9 días es muy poco tiempo de desarrollo. La gran desventaja de estos medios es que requieren un equipo caro. Los isótopos radioactivos no están disponibles en la mayoría de los laboratorios, por lo menos acá en el país, y bueno, por eso no son ampliamente difundidos los medios líquidos. Siempre hay que tener en cuenta el agregado de Mycobactina J para el desarrollo in vitro. Es un agente sideróforo, quelante del hierro, que le permite a la micobacteria crecer in vitro. En cuanto a la bacterioscopía y las tinciones,
se presenta Sil-Nielsen, Kim-Jun y fluorescencia, donde Sil-Nielsen es la más difundida y la utilizada por la mayoría de los laboratorios. Es un método simple, rápido, de baja sensibilidad y posibilita diferenciar micobacterias en acúmulos, acá los vemos, de 0,5 a 1,5 micrómetros. Eso es característico del Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis. Ahí se ve cómo están reflejados con fusina en el contraste de azul de metileno del resto de las células. Para el PCR se utiliza materia fecal, como muestra, es un método rápido, con una alta sensibilidad del 70%, especificidad del 85,3%, y contamos con varios tipos de PCR. PCR convencional, sondas de hibridación, PCR con enzimas de restricción, PCR anidada, PCR multiplex y PCR en tiempo real. La convencional utiliza secuencia de inserción y S900 para, digamos, amplificar el genoma a través de la ADN, ¿cómo es? Polimerasa. Utiliza, bueno, después las sondas de hibridación, hibridan con también la misma secuencia de inserción y S900 y permite una detección más rápida. El PCR con enzimas de restricción utiliza enzimas que restringen el crecimiento de otras bacterias, pero requiere la purificación porque a veces la materia fecal tiene inhibidores de esas enzimas que dificultan, digamos, el ensayo. La PCR anidada amplifica en 2 rondas la misma secuencia de ADN con diferentes cebadores, lo que aumenta la sensibilidad. La PCR multiplex utiliza varios pares de cebadores y se amplifican simultáneamente, lo que permite también diferenciar infecciones micobacterianas mixtas. Luego tenemos la PCR en tiempo real, que es cuantitativa porque utiliza sonda marcada con fluorocromo que, digamos, amplifica paralelamente al marcador, digamos. Entonces, vamos a tener, a medida que va detectando restos de ADN de la micobacteria, se va a ir marcando con fluorocromo. Entonces, va a evidenciarlo directamente proporcional a la cantidad de micobacterias presentes en la muestra. Las ventajas del PCR es la sensibilidad que tiene, la especificidad, que se acercaba al 85%, y la velocidad. La gran desventaja es el costo elevado. Bueno, hallazgo de necropsia e histopatología. Como hallazgo de necropsia, digamos macroscópicamente, vamos a encontrar engrosamiento de vasos linfáticos, se evidencia principalmente del lado de la serosa, se ve como los vasos longitudinalmente más, digamos, inflamados, engrosados. Hay engrosamiento intestinal difuso con pliegues transversales. Esto que se ve aquí es caracterizado por una gran presencia de edema e infiltración celular. Y los linfonodos se evidencian prominentes y edematosos. A la histopatología vamos a encontrar bacilos ácido alcohol resistencia con morfología de Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosa. Hay infiltración mucosa y submucosa intestinal con presencia de macrófagos, células epitelioides y células gigantes multinucleadas. Programas de control. Los objetivos de los programas de control para esta enfermedad van a ser impedir el ingreso en aquellos países o en aquellos rodeos en donde no está presente, reducir la prevalencia en aquellos donde es endémica, y la erradicación, como adoptaron Noruega y Suecia, con bastante éxito. En cuanto a las estrategias, se van a centrar en el diagnóstico, la eliminación de animales excretores, esto es importante, y el manejo. El manejo tiene que ver por ahí, por ejemplo, en tambos, como cuando segregan los terneros antes de que puedan llegar a mamar calostro y criados artificialmente con calostro congelado. Eso es una muy buena medida de manejo para evitar, digamos, que esos terneros se contaminen de madres potencialmente contagiadas. Bueno, los resultados de los programas de control es que van a mejorar el bienestar animal, aumentan la productividad y reduce problemas potenciales del mercado.
El 76% de los países latinoamericanos no posee programas de control, y hay solo 22 países poseen programas de control, y de esos 22, 16 resultaron exitosos. Por lo tanto, la aplicación de programas de control es altamente beneficioso. ¿Cuáles son las dificultades que tienen? Tienen que ver con el curso de la enfermedad, la presentación en los distintos estadios que hablamos hoy, las pruebas diagnósticas que son bastante deficientes y el tratamiento que no es para nada efectivo. En cuanto a la vacunación, tenemos opciones, no en el país, pero hay opciones, vacuna viva atenuada, infectadas o con fracciones de MAP. La viva atenuada ha tenido, digamos, una mejora en cuanto a la genómica que permitió un aumento de la respuesta humoral y celular. Las ventajas de la vacunación es que reduce la incidencia clínica, retardan el avance de la enfermedad y reducen la excreción y la transmisión, pero como desventaja tiene que interfiere con la prueba intradérmica, por lo tanto interfiere con los programas de control, puede producir reacción en el sitio de inyección y en humanos un pinchazo accidental puede producir una reacción inflamatoria crónica que es de resolución quirúrgica. Por lo tanto, no está aprobada su producción en el país. En cuanto al tratamiento, se da excepcionalmente en animales que son, digamos, de alto valor o animales de compañía. Se tiene que tratar a diario y solo reduce signos clínicos, no cura. Se utilizan antimicobacterianos o aminoglucósidos. Un avance importante se dio con el uso de probióticos, que utiliza Dietzia, la bacteria Dietzia más dexametasona, con resultados muy alentadores. Según leí en el estudio, sostiene que podría curarla la enfermedad en cualquier estadio en el que se encuentre. Perdón. En cuanto a las conclusiones, ya vimos, digamos, el daño económico que produce en las economías del mundo, pero la gran desventaja es que no tenemos muchas pruebas diagnósticas eficientes para llevar a cabo un buen programa de control. Por lo tanto, la bacteria puede, digamos, perpetuarse, además, como la bacteria se perpetúa en rodeos silvestres y en el medio ambiente, es muy difícil su eliminación, sumado a que, digamos, no tenemos una prueba diagnóstica realmente efectiva. Por lo tanto, estimar la prevalencia con el ISA-PCR vimos que es muy positivo, pero no nos podemos quedar solo con eso, porque estamos detectando la enfermedad tarde, la estamos detectando en estadios avanzados y, digamos, estamos perdiendo años desde que esos animales fueron jóvenes hasta que pudieron ser detectados, años en los que esas vacas o esos animales positivos estuvieron diseminando y excretando micobacterias al exterior, contaminando el campo y contagiando a nuevos animales susceptibles. Por lo tanto, tenemos que sí o sí enfocarnos en los animales jóvenes con pruebas que detecten inmunidad celular, como la prueba intradérmica, ya que eliminar esos animales jóvenes nos impediría esos años de diseminación y difusión de la bacteria y de contaminación hacia nuevos animales susceptibles. Es importante también eliminar la bacteria, los animales jóvenes infectados, porque, digamos, son la mayor cantidad de animales presentes en estado de enfermedad, son la base del iceberg. Por lo tanto, habría que hacer foco acá, en eliminar jóvenes mediante pruebas intradérmicas. Bueno, muchas gracias.